el fruto de su enseñanza, el fruto de su ministerio son esta iglesia. Y sin embargo, ¿qué pasa? Pasa un tiempo, desde que él la funda, él sale. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue fundando diferentes congregaciones, diferentes iglesias. Y pasa el tiempo y estos creyentes que han sido salvados y perdonados por Jesucristo, ahora se enfrentan con problemas, situaciones, preguntas y necesitan una respuesta. Yo estaba reflexionando en esto cuando leía, yo decía, qué privilegio tuvieron estas personas, qué privilegio tuvo la iglesia de los Corintios de tener a quien le da la respuesta a las preguntas al apóstol Pablo. Nada más y nada menos que ellos tienen respondiendo a sus preguntas de día a día al que escribió la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento. Qué privilegio es eso, ¿verdad? Qué privilegio uno decir, tenemos estos problemas en alianza y Pablo no las contesta. Pero nosotros tenemos otro privilegio en el Señor, estando en el momento que nosotros estamos. Ahora, cuando nosotros observamos los diferentes temas que Pablo está respondiendo a los corintios, nos damos cuenta que las cosas como que no estaban tan bien necesariamente, o había problemas significativos. Por ejemplo, hay problemas de división dentro de la iglesia, hay problemas de pleitos entre los creyentes, hay problemas de inmoralidad sexual entre los creyentes. Él tiene que hablar de aconsejarle a los matrimonios, tiene que hablar del decoro en el culto, qué debe pasar en el culto, tiene que decirles cómo se deben usar adecuadamente los dones espirituales. Y tú dices, espérate, pero ¿qué está pasando aquí, no? No ha pasado mucho desde que Pablo fundó esta iglesia y tú decías, ¿qué pasará con estos creyentes? ¿Dónde está el conocimiento que en un momento ellos recibieron? Y yo me planteo dos cosas. ¿Qué podrá pasar con esta iglesia, no? ¿Será que no aprendieron lo correcto? Ustedes saben que en estos tiempos hay una palabra que está de moda en las iglesias o cuando uno está buscando una iglesia y es, yo busco una iglesia que tenga sana doctrina, ¿no? Porque si no hay una buena doctrina dentro de la iglesia, ¿qué pasa? Uno puede errar, uno puede aprender mal y no se puede perder. Y nosotros decimos, ¿será eso lo que estaba pasando en esa iglesia? Que había una mala doctrina. Y uno diría, no puede ser. No puede ser. Si fue Pablo el que fundó esta iglesia, el que estableció las bases, no puede ser que había una mala doctrina. Si Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, les enseñó, no debería ser lo que estaba pasando. Y diría, ¿qué otra cosa puede pasar? ¿Será que estas personas no tuvieron una conversión real? Que simplemente escucharon, pero nunca cambiaron. Y uno dice, ¿será esto? Sin embargo, cuando Pablo comienza la carta, les voy a decir cómo la comienza. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Entonces cuando Pablo se está dirigiendo a esta congregación, él está diciendo, ustedes son santificados por Dios, ustedes son el pueblo de Dios, son santos, llamados a ser santos. Así que eso de que esa conversión de este grupo de creyentes no había sido genuina, lo tenemos que descartar. Y decimos, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí si no es uno ni lo otro? Y yo pienso esto, y yo quiero plantearles esto a todos ustedes, porque esto tiene que ver con ellos y tiene que ver con nosotros hoy y ahora. Cada creyente, tú y yo, necesitamos crecer y profundizar en el conocimiento de todo lo que Jesucristo alcanzó cuando murió en la cruz por nosotros, cuando nos perdonó. Y cuando nosotros pasa el tiempo, tenemos que volver a revisitar, a tratar de entender qué significa, cuán profundo fue todo lo que hizo de Jesucristo. Porque mientras más pasa el tiempo, usted se va a dar cuenta que encuentras más significado, más propósito, más poder en lo mismo que Jesucristo hizo. Y cuando tú nos revisitas y cuando no vuelves a pensar en lo que significa el Evangelio en tu vida, puede ser que eches hacia atrás. Pero cuando vuelvas a meditar en la profundidad de lo que el Evangelio significa, te vas a dar cuenta que vas cambiando una y otra vez. Yo les puedo decir con toda transparencia y seguridad que luego de la visita de el pastor Javier, el que estuvo aquí no hace mucho tiempo, y nosotros compartimos muchísimo, estuvimos mucho tiempo de hablar, y él tiene esa campaña de
de predicar el Evangelio correctamente, de volver a redescubrir el Evangelio, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y eso resultó en mí un hambre por volverlo a revisitar, por volverlo a pensar. Y cuando lo hice, ¿sabes qué pasó? Estoy lleno de alegría. Tengo mucha paz porque vuelvo a ver el poder de Dios para obrar en mi vida y para obrar en la vida de ustedes. Eso me da paz, eso me da confianza, eso me da tranquilidad de acercarme a cualquiera de ustedes, de pararme aquí y predicar con toda tranquilidad, confiando que hay poder de Dios para transformar nuestras vidas. Y cuando nosotros comenzamos y creímos una vez, que es el caso de todos nosotros aquí, tenemos que pensar que hay que regresar a la que una vez creímos, volver a pensar, porque hay profundidad y crecimiento en esto que nosotros ya aprendimos una vez. No es algo nuevo, es redescubrir lo que Dios ya ha dado. Ahora bien, nosotros regresamos al caso de 1 Corintios, capítulo 8, ustedes tienen sus Biblias, y vamos a empezar a dar lectura de lo que estaba pasando y vamos a tratar de introducir lo que estaba pasando. Y vamos a leer el versículo 1, 1 Corintios, capítulo 8, verso 1, y dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Y cuando el apóstol Pablo comienza diciendo en cuanto a los sacrificados a los ídolos, nos da a entender que una de las preguntas que estaban teniendo estas personas es qué hacer con respecto a los sacrificados a los ídolos. Gracias. Pensé que lo iba a poner ahí. No te estaba ignorando. Ahora, cuando nosotros vemos esto, y hay un comentarista que se llama Frank, no voy a decir el apellido porque no lo puedo pronunciar, parece como un apellido alemán, y él nos da un poco de contexto de qué estaba pasando y cuál era lo que rodeaba a estas personas y cuál era el problema con los ídolos. Primero, estaban en una ciudad que estaba influenciada por la cultura griega y la cultura romana, y esa era una ciudad que estaba en su medida, había muchos ídolos. Y una de las prácticas que se tenía en ese tiempo era que las personas llevaban animales para sacrificarlos a sus ídolos. Y había una persona, vamos a decir entre comillas, el equivalente a un sacerdote, que recibía ese sacrificio y un pedacito lo quemaba como sacrificio, otro pedacito se lo daba al mismo que lo trajo, y ese entre comillas sacerdote, eso que sobraba o se lo comía él o lo devolvía a los mercados donde se vendían las carnes. ¿Y qué pasaba? Que era bastante común, como había tantos sacrificios, como eso pasaba tanto, que tú fueras a un mercado donde se compraba carne y encontraras que allí había muchos o algunos sacrificios, algunas carnes que se vendían que tenían que ver, habían sido sacrificadas a los ídolos. Y los cristianos se preguntan, ¿estará bien espiritualmente? ¿O hará algún efecto espiritualmente que yo coma eso? Y las personas que quizás decían, no, eso no hay ningún problema, yo lo puedo hacer, se preguntaban entonces, ¿pero qué debo hacer si yo lo estoy haciendo, pero mi hermano, eso a mi hermano le va mal, se ve mal? ¿Qué debo hacer? Me encuentro en esta encrucijada, ¿qué debemos hacer? Y en este contexto, Pablo está contestando esas preguntas. Y nosotros, y volvemos a leer, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. Y dice, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debería saber. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero la persona que ama a Dios es quien Dios reconoce, para decir esa última parte. Ahora, cuando nosotros vemos esto, y cuando nosotros vemos que Pablo empieza a contestar esta pregunta en particular, Pablo comienza diciendo, hay una diferencia entre conocer y amar, ¿verdad? Está haciendo esa diferencia. Y la diferencia nosotros la vemos en el fruto. Dice, el conocimiento, vamos a decir, el conocimiento en sí mismo, ¿qué hace? Envanece. Sin embargo, el amor que hace, edifica. Y entonces Pablo empieza a hacer esa diferencia y uno puede decir, yo entiendo que el conocimiento en sí mismo, el conocimiento sin amor, envanece. Y yo entiendo que el amor en sí mismo edifica, pero el amor también tiene conocimiento, ¿verdad? Porque el amor de Dios no es loco. El amor de Dios no es como el que se enamora y no ve ningún problema. El amor de Dios entiende y conoce. Pero el conocimiento solo envanece. El amor de Dios
edifica. Y él empieza a hacer esa diferencia. Y yo me pregunto, ¿han visto ustedes algo así? ¿Han visto ustedes una persona que está llena de conocimiento? Y vamos a decir conocimiento cristiano, pero que lo que hace no edifica, sino que daña. ¿Lo han visto? ¿Lo han podido ver? Yo recuerdo no hace mucho, yo estaba viendo en una entrevista que le hicieron a un pastor de una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Y este pastor responde, se colgó en el examen de teología, es lo que voy a decir. Responde a cosas que no estaban a favor de los puntos principales del cristianismo. Y eso estaba por toda la nación de Estados Unidos, y más adelante otro pastor está reseñando esto que hizo este primer pastor. Vamos a decir pastor 1, pastor 2, bueno, porque no quiero decir los nombres. Luego de eso, luego que pasa eso, yo le enseño a Karen, mira lo que hizo este pastor que está hablando de esto que pasó, y yo estaba muy de acuerdo con todo lo que ese pastor estaba diciendo, lo del segundo. Pero cuando Karen, mi esposa, lo escuchó, ella dijo, ay Miguel, pero eso a mí no me gusta porque lo que está haciendo es humillando al otro pastor. Y yo empecé, en ese momento yo decía, no, pero el otro tiene la razón, estaba diciendo lo correcto. ¿Y sabes qué pasa? El segundo pastor, el que estaba criticando, estaba diciendo lo correcto, pero lo estaba diciendo en una actitud que dañaba y no edificaba. Tenía la razón, estaba diciendo lo correcto, pero estaba dañando. Y tú dices, ¿cómo va a edificar? Si las personas las personas que podría él cambiar por decir algo correctamente serían los feligreses de este otro pastor, pero si tú empiezas criticando, humillando al pastor, no te van a escuchar. Es un conocimiento que está diciendo lo correcto, pero no edifica. La palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16, nos dice cómo nosotros compartimos el conocimiento que tenemos de una manera que edifique. Dice Pedro hablando en este caso, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y esta es la parte importante, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Cuando nosotros conocemos la verdad, tenemos la verdad y queremos comunicar la verdad, si queremos edificar, si queremos que algo bueno pase, nosotros tenemos que hacerlo con gentileza y con respeto. Ahora bien, vamos a seguir entendiendo qué es lo que está pasando con los corintios. Y vamos a leer en este caso del capítulo 8, de los versos 4 al 8. Dice, ¿lo tienen? Dice, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada, y que hay un solo Dios. Pues, aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses en letra minúscula y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, porque en todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne, a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Ahora bien, aquí el apóstol Pablo empieza a hacernos una diferencia de conocimiento y conocimiento con amor. Conocimiento en sí mismo y conocimiento que está acompañado en amor. ¿Qué nos está diciendo? Que es conocimiento que muchos de ellos podían saber. Hay un solo Dios. No hay muchos dioses, ¿no? Eso significa que cuando las personas adoran a otros dioses o a otros ídolos, ¿qué está pasando? No están adorando a nada, porque dice, ¿un ídolo qué es? Nada. Entonces, eso es un conocimiento que podemos entender. Sin embargo, él empieza a hablar del conocimiento que tiene que ver, que está movido con el amor. Que no es solo datos, que tiene que ver con las personas que están a tu alrededor. Y él está diciendo, lo que se come, lo otro sería, lo que se come no nos acerca a Dios. No somos mejores ni peores por comer o por dejar de comer.
Sin embargo, hay un conocimiento que tiene que ver con amor y que tiene que ver con lo que está alrededor de nosotros, con nuestros hermanos en la fe. Y Pablo está diciendo, hay personas que han llevado tanto tiempo en una vida de este tipo que todavía no han comprendido a profundidad lo que es Dios y lo que no es, que son los ídolos que no existen, y esto les afecta a ellos. Los otros conocimientos eran mero conocimiento, datos, que cualquiera que estudie la Escritura se lo puede aprender. Sin embargo, si no hay amor verdadero de Dios, el segundo no se puede entender. Solo a través del amor de Dios podemos comprender lo que daña a mi hermano y ser sensible a lo que puede dañar a mi hermano. Pero esto no se queda aquí, no era simplemente esto. Pablo empieza a hablar entonces de que existe un peligro con uno actuar dañando a mi hermano con el conocimiento que yo tengo y con la libertad que yo tengo. Dice en el verso 9, muy bien, gracias. Dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer de lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Y cuando nosotros vemos esto, vemos que esto no es tan sencillo, ¿verdad? Que lo que nuestras acciones, cuando no están movidas en amor, aun cuando tienen que ver con el conocimiento de Dios que tenemos, pueden hacer que pase, que yo peque contra mi hermano y lo haga caer. Y no tan solo eso, la segunda me duele más que la primera, que nosotros pequemos contra Cristo por el cual Él murió. Y nos damos cuenta que esto es importante, ¿no? Que nosotros no meramente podemos actuar sencillamente con conocimiento, el conocimiento que tenemos, sino que tenemos que estar movidos por amor, considerando a los hermanos. En 1 Corintios 10, versículo 23, llega a la misma argumentación y más o menos habla de esto, lo voy a leer. Dice 10:23, dice, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Y vuelve el argumento, todo está permitido en mi libertad en Cristo, pero no todo es constructivo. El amor construye, el conocimiento sin amor daña, la libertad expresada sin amor daña. Y dice, ¿cuál es la regla o qué debo hacer para yo actuar de una manera diferente? Consideración, dice, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. No es la manera común de vivir. La manera común de vivir es buscando mis intereses, ¿verdad? ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué es lo mejor para mí? Sin embargo, libertad, conocimiento en amor, se preocupa por los problemas y por las debilidades del prójimo. Y no actúa para sí mismo, no porque en sí mismo sean una gran persona, porque esa es la manera que Dios obra con nosotros. Y esa es la manera que nosotros debemos obrar con los demás. Así que, cuando yo pienso en mi libertad, yo pienso que yo no debo hacer nada que confunda, influencie o dañe a mi hermano y que lo pueda hacer caer. Cuando yo pienso en ejercer mi libertad, que es grande, la libertad que yo tengo en Cristo, yo no quiero hacer nada que sea de tropiezo y que dañe a alguien porque Cristo murió. Y esto es difícil de escuchar, pero es profundo y es importante para nosotros aplicar. ¿Cuál es la acción que Pablo nos está pidiendo que hagamos? ¿Qué debemos hacer ante este conocimiento? En 1 Corintios 8, del 1 al 3 dice, por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo pecar. Y en 1 Corintios 10, 31 también hace una conclusión y dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y entonces tenemos estos dos criterios que son importantes y nos invitan a hacer algo que no es característico de las personas. Las personas estamos acostumbrados a reclamar derechos. Y la acción que te está diciendo Pablo que tomes con un hermano que todavía no ha comprendido a capacidad lo que es Dios y todo lo que cubre, te está diciendo,
renuncia a derechos. Pablo les da el derecho a cada uno de ellos de que sí pueden comer eso. No hay problema que se lo coman. En Dios el conocimiento de Dios para que lo coman. Pero si lo estás haciendo y alguien está siendo afectado, renuncia a tu derecho de comer. En este caso, alimentos que estaban dedicados al ídolo. No porque sea malo, no porque tú te pierdas, sino porque le estás haciendo daño a tu hermano. Cuando Pablo dice estas palabras, cuando Pablo invita al creyente que en su libertad en Cristo renuncia a derechos, él lo está haciendo dando el ejemplo. El capítulo número 9, Pablo hace una argumentación larga de cómo él es un apóstol, ¿verdad? Tiene las cualidades de ser un apóstol y cómo él tiene el mismo derecho que tienen los otros apóstoles. ¿Qué estaba pasando en el capítulo 9? Él estaba diciendo, los otros apóstoles están acompañados de una esposa cristiana. Ustedes saben que él no era casado. Él está diciendo también que los otros apóstoles están siendo sostenidos económicamente por el pueblo, ¿verdad? Por las personas a quienes ellos le habían predicado. Y él está diciendo, y eso no está mal, eso es la libertad en Cristo, pero yo no estoy haciendo eso. Yo estoy renunciando a eso. Dice 1 Corintios 9, del 11 al 12, dice, este es lo que Pablo está haciendo y por lo cual él tiene el peso de decirme lo que está diciendo. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento, a que lo sustenten en su ministerio de parte de ustedes, no lo tendremos aún nosotros, hablando Pablo de sí mismo. Dice, sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos para el Evangelio. Pablo había visto algo. Pablo había visto que el Evangelio era tan y tan bueno que vale la pena renunciar a derechos para que alguien que no lo ha escuchado se pueda salvar. Y él decía, esto no es malo, esto se puede ejercer, pero si es obstáculo, yo lo renuncio. Y Pablo renunció el derecho a ser sustentado. Así que él, ¿qué hacía? Trabajaba y predicaba, hacía ambas cosas. Podemos decir un pastor bivocacional, pero la vocación no era para poder mantenerse, la vocación era para que no hubiese ningún obstáculo, para que el Evangelio lo pudieran aprender y otros se pudieran salvar. Y eso nos deja a nosotros en un lugar de reflexión. Si nosotros miramos a Jesucristo particularmente, nosotros decimos, ¿qué hizo Jesucristo por nuestra salvación? No se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma de hombre. Jesucristo, para nuestra salvación, renunció a su derecho de de estar en lo alto, de ser adorado, para estar aquí y sufrir por nuestra salvación. Las renuncias que nosotros hacemos, que tienen que ver con obedecer a Dios, ayudan o tienen parte en la salvación que pueden escuchar los demás. Amén. Ahora, si nosotros pensamos en esto, y nosotros pensamos a qué cosas yo debería renunciar en mi vida particular que pueda darle la gloria a Dios. No, el criterio es que yo tengo que pensar en los demás, no solamente en mí mismo, y tengo que ver que eso que yo haga le dé la gloria a Dios. Que esa renuncia que yo haga tenga el resultado de que Dios sea conocido por quién es Él. Ahora, vamos a pensar esto. Dice, no es renunciar a cualquier cosa por renunciar. Y vamos a analizar la renuncia que Pablo nos pide. ¿Qué significa? En el caso de la renuncia a no comer estas cosas que sido sacrificadas a los ídolos. Dice, en el camino del amor uno no renuncia a la verdad. Cuando Pablo te pide o le pide a ellos que renuncien, en algunos casos, a no comer eso, él no está diciendo, dígale a lo contrario, él está diciendo, eso no es malo. Dios es uno, los otros dioses no existen. Tú puedes comer, pero por amor lo vamos a hacer. Por amor no lo hagas, para que no se pierda, para que se mantenga. Entonces, el renunciar no significa, renunciar a un derecho no significa renunciar a la verdad. Cuando Pablo les explica, ¿qué le está explicando? Solamente a los fuertes en la fe. Le está explicando a los fuertes y a los débiles. Le está diciendo, esta es la verdad, pero esto es lo que vamos a hacer. Segundo, cuando nosotros pensemos en qué acciones o qué cosas, cuáles pueden ser mis renuncias para la gloria de Dios, yo tengo que pensar
que lo que yo renuncie no me va a hacer pecar, ni impedir, ni limitar mi relación con Dios. Cuando Pablo está planteando esto, le está diciendo, el comer te acerca a Dios, el comer lo que sea te acerca a Dios, el comer lo que sea te aleja de Dios. Por lo tanto, a lo que está renunciando no es a algo que le acerque a Dios o que esté en medio de una buena relación con Dios. A lo que está renunciando es algo que es diferente y lo único que puede hacer es dañar a mi hermano. Así que cuando yo piense, habrá algo que Dios me permita renunciar, no puedes renunciar a algo que te acerque a Dios o que Dios quiere que tú hagas, sino a esas cosas que realmente no vale la pena discutir y es mejor renunciar para amar a mi amigo. Amén. La tercera cosa que tenemos que pensar es que cuando yo renuncio, yo estoy considerando los intereses de mi hermano. Cuando yo renuncio no estoy pensando en mí, estoy pensando en los demás. Y la cuarta, mi acción de renuncia va a ayudar, y yo quiero que ayude a que mi hermano se mantenga y persevere. Yo no voy a renunciar a algo que haga que mi hermano se pierda. O yo no voy a renunciar a algo que a fin de cuentas resulte en que mi hermano no crea. Yo no voy a renunciar a algo por evitar un conflicto, por evitar una confrontación, porque eso no hace nada. Si él se queda en lo malo, yo voy a renunciar a algo que yo vea que va a permitir que el Evangelio lo conozca y que se salve. Cuando yo veo esos criterios, yo puedo empezar a mirar a mi vida, qué cosas yo puedo hacer en mi matrimonio, qué cosas yo puedo hacer en mi iglesia, qué cosas yo puedo hacer en mi trabajo, cosas que yo digo, yo tengo el derecho a hacer todas estas, pero oye, si las dejo de hacer, quizás ese se salve. Por él vale la pena. Por él vale la pena hacer renuncias. El conocimiento que hace envanece, mientras que el amor edifica. Conocimiento cimentado en amor edifica. Libertad cimentada en amor edifica. Libertad expresada sin amor daña. Conocimiento expresado sin amor daña. El reto de Pablo es: atrévete a renunciar a tus derechos por la gloria de Dios. Y yo quisiera orar, quisiera concluir. Y yo quisiera que usted piense en su vida. Cierre sus ojos un momento, piense en su vida. Y piense si hay algo que usted pueda hacer diferente para la gloria de Dios. Si hay algo que usted pueda hacer diferente, una renuncia que Dios quizá haya puesto en tu corazón, que tenga el resultado de que otro conozca a Cristo. Y usted debe hacer un compromiso con Dios. Yo voy a hacer una oración. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros vemos en la vida de Pablo que sus renuncias resultaron a que muchas personas de diferentes nacionalidades conocieran a Jesucristo. Te damos gracias, Padre Celestial, por ver en tu palabra que nos das la oportunidad a nosotros a renunciar a cosas que son indiferentes para ti, pero hacen la diferencia para nuestros hermanos. Te pedimos que tu amor nos mueva para esto, Señor. Yo te pido, mira a cada uno de nosotros en las relaciones en que nos encontramos. Hay muchas cosas que podemos hacer dentro de las relaciones y que no están mal, pero ¿qué yo puedo hacer que ayude a mi cónyuge a saber que yo te amo a ti y que la haga bien? Ayúdanos a evaluar estas cosas en nuestras vidas, Señor, y a vivir no para nosotros mismos, sino a vivir de una manera que te dé la gloria a ti. Ponemos esta iglesia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.